Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Queremos hoy presentarles Corintos, esta ciudad donde el apóstol Pablo ministró por 18 meses en su segundo viaje misionero y donde plantó una de las iglesias con mayor dificultades y con mayor exigencias en todo su ministerio misionero. Entonces, clase número 4, hoy hablamos acerca de la carta a los Corintios. La pregunta que cabe hacernos en esta jornada es, ¿cuáles fueron las motivaciones de Pablo para escribir la carta de Corintios? O mejor dicho, a los Corintios. Esta es una pregunta clave debido a que en este curso no hemos separado del perfil de ver la tradición paulina como una tradición epistolar. Por lo menos yo creo de que Pablo no escribió las cartas o sus cartas sabiendo que estaba escribiendo la Biblia que la iglesia primitiva iba a usar por más de 100 años. Recuerden que los evangelios fueron posteriores y la masificación de los evangelios fue muchísimo después, incluso a mediados del siglo segundo después de Cristo. Entonces, los primeros cristianos usaron la tradición paulina, las cartas de Pablo, para poder entender y comprender de mejor sentido la persona de Jesucristo y su mensaje. Y ese es en ese caso donde creo que Pablo no escribe una teología sistemática ni un núcleo epistolar, es decir, un dogma, una doctrina que sirva de lineamiento y de uniformidad para todas las iglesias que él estaba fundando o que diferentes apóstoles habían fundado, sino mayor dicho, Pablo está escribiendo con un corazón pastoral a comunidades individuales y específicas, atendiendo situaciones que le preocupan como pastor, como su padre espiritual y que por lo mismo está convencido e inspirado por el Espíritu Santo de que tiene que abordar cada una de las situaciones que se presentan. Aquí tenemos el mapa, vamos a darnos cuenta de que Pablo es, uh, toma una ruta muy significativa en el Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Atraviesa todo el Asia Menor, después se dirige hacia el norte de la península de Acaya, especialmente por Macedonia, esta región romana que tenía su capital en Tesalónica, bajó y después se encuentra, ¿cierto?, en el Peloponeso, donde después de Atenas llega a Corintio, esta ciudad que tenía dos puertos principales. No sé si se dan cuenta aquí en el mapa de que los grandes capitanes no no querían pasar por el sur de la península de Acaya debido a que las mareas y los vientos eran peligrosísimos. Entonces usaban Corintio como un intermedio totalmente estratégico donde podían descansar, también podían, ¿cierto?, gozar de una vida licenciosa por un par de tiempo, llegaban al primer puerto y después desde el segundo puerto zarpaban y se iban hacia Roma. Hay un autor que yo sigo mucho que usamos en este curso, es uno de los uh, libros principales, que se llama Harrison, y él dice que esta carta hacia los corintios es tan importante porque enfatiza uh, los problemas de unidad que tenía la iglesia local, los cuales se manifiesta en diferentes lineamientos o seguimientos a diferentes grupos. Algunos dicen que son de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefa. Entonces, aquí tenemos una iglesia totalmente dividida y especialmente por la cultura o por el folclore de los habitantes de Corintio, que eran de la ciudad de Corinto, que eran personas que se fijaban mucho en lo superficial. Recordemos que ellos son herederos de la tradición griega absoluta, que buscaban la perfección del cuerpo, la imagen perfecta. Algunos estudiosos dicen que a los niños enfermos los mataban, a aquellos que tenían problemas de imperfección en su cuerpo
también eran sacrificados, entonces ellos cultivaban lo que es el cuerpo, pasaban mucho tiempo en los gimnasios griegos, en las piscinas griegas dedicándose a su cuerpo, debido a que como eran una ciudad de puerto, obviamente tenían una mano de esclavo, de esclavitud muy grande. Entonces estaban viviendo un tiempo de ocio que les permitía reflexionar en las nuevas filosofías y religiones que llegaban hacia sus puertos, pero también cultivar su cuerpo y la superficialidad de su cultura, pues los esclavos les hacían todo el trabajo. Es aquí donde Harrison dice que aquí existía una división muy grande porque en búsqueda de la superficialidad, los cristianos de Corinto estaban siempre pensando que tenían que escoger a uno de los grandes apóstoles o a uno de los grandes líderes para ser mejor que los demás. Entonces uno dice, no, yo soy de Pedro porque él estuvo con Jesús. Otro dice, no, yo soy de Apolo porque él es un gran predicador, un gran orador. Y obviamente los corintios seguían a grandes pensadores y oradores. Y otro dice, no, 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 yo soy de Pablo porque el Cristo resucitado se le apareció a él. Entonces estos grupos eran grupos que se dividían no tanto por una marca teológica, sino por una comprensión de querer seguir al mejor apóstol para poder ellos mismos también engrandecerse y usarlo como fama o como nombre en medio de la comunidad cristiana primitiva. Entonces Harrison explica de que esta realmente es una carta muy importante porque es controversial, va a apuntar hacia temas muy interesantes como la cena del Señor, como el tema de la moralidad, como el tema de los dones, el tema de la resurrección. Entonces, si por un lado Romanos, como ya lo vimos, es una carta teológica muy profunda, donde el apóstol Pablo usa todas sus credenciales aprendidas en la Universidad de Tarso y obviamente heredadas por su tradición judía, por el partido fariseo al cual él pertenecía, una carta magna, el opus magnus se le iba a llamar en la iglesia primitiva, que significa su obra maestra. Sin embargo, Corintios, o la carta hacia los Corintios, es una carta más práctica. Por si Romano es una teología profunda y seria, Corintio va a ser una carta práctica, una carta donde hay sucesos y momentos donde esa teología que ya se aprendió en Romanos se tiene que poner en práctica en diferentes desafíos y situaciones que surgen en la iglesia en Corinto. Entonces, en este caso, tenemos para hacer una exégesis de acuerdo a la profundidad y a los lineamientos que se requieren, necesitamos conocer un poco de historia. Y parte de esto decimos que la ciudad de Corintio estaba ubicada en una franja estrecha de tierra que conectaba la península del Peloponeso en el norte de Grecia. Como ya mencioné, tenía dos puertos, Cencrea sobre el mar Egeo en el este y Lequeo en la orilla del Golfo de Corintio en el oeste. La ubicación de la ciudad la convertía en un cruce de caminos para viajes y comercio y contribuía hacia su prosperidad. Entonces, es lo que yo les decía, aquí está el mapa. Posteriormente los romanos hicieron de Corintio su gran resort. Esta era una ciudad increíblemente rica, próspera, y es aquí en medio donde, obviamente en medio de toda esta superficialidad, donde Pablo tiene que desarrollar uno de sus grandes trabajos. Los romanos destruyeron a la Corintio griega en el año 146 a.C., pero un siglo después fue reedificada en el mismo sitio. La ciudad se desarrolló rápidamente como una colonia romana y su población en el tiempo de Pablo pasó a ser alrededor a los 500.000 habitantes. Y como ya les mencioné, Corintio era la capital de la provincia romana de Acaya. Una de las cosas que necesitamos saber para comprender pasajes muy controversiales en Corintio era que en esta ciudad se adoraba por excelencia a la diosa griega Afrodita. ¿Ok? Incluso la ciudad de Corinto tenía en la antigüedad un templo dedicado a esta diosa y estaba situada sobre el acro corintio, una gran zona rocosa de unos 600 metros de altura, más alta que cualquier resto de la ciudad. Los escritores antiguos indican que Afrodita tenía más o menos 1.000 prostitutas que oficiaban no solamente como sus sacerdotisas, sino que también
como las maestras de la religión que por las calles iban y venían enseñando las leyes o las formas de cómo adorar a Afrodita. Y es aquí donde se entiende, donde Pablo dice, no, yo quiero que la mujer no enseñe en Corinto, no quiero que le pregunte a su marido cuando lleguen a las casas, porque realmente no quiero que las confundan con estas sacerdotisas y estas predicadoras ambulantes que andan por toda la ciudad ofreciendo su cuerpo y obviamente eh, atrayendo a nuevos prosélitos. Entonces, Pablo es en este contexto donde quiere que la mujer calle y no predique para no ser confundida como una prostituta sacerdotisa de Afrodita. Y es más, recuerden que las sacerdotisas, muchas también se convirtieron y ellos pensaban que podían seguir enseñando en la iglesia y ofreciendo sus cuerpos. O sea, hay mucha documentación que nos dice que las primeras mujeres cristianas en la ciudad de Corinto, a las cuales fueron sacerdotisas de Afrodita, también querían enseñar la fe en Jesucristo y también entregando sus cuerpos, pues era su forma de vida. Entonces es por eso que esta carta a los Corintios es tan importante, porque es aquí, es en Corintios donde la fe deja de ser teología, deja de ser información, deja de ser un sistema cognitivo que tú tienes que aprender. Es en esta ciudad, en Corinto, donde la fe se vuelve práctica. No solamente tienes que conocer de Jesús, sino actuar como Jesús. No solamente creer de que Él resucitó, sino que tú también vivir una vida resucitada. Ya no a los deseos de la carne, ya no al pecado, sino a una vida nueva y santa a la imagen del Señor Jesús. Es por eso que Corintios es tan importante, esta carta a los Corintios es tan importante, pues si Romanos era una teología, Corintios entonces es un manual de práctica, es donde ya no solamente tú tienes que tener una gnosis, un conocimiento, sino una epignosis, un conocimiento experimentado, que experimentas en tu diario vivir, en tu socialización. Por eso que Pablo va a hablar acerca del amor, por eso que Pablo va a hablar acerca de la ética, de que la gente se lleve bien los unos con los otros. Por eso que Pablo incluso va a hablar acerca de que no importa si una persona es bella o gran predicadora, lo que importa es que se glorifique en las debilidades. Por eso que Pablo dice que el Señor escogió a lo necio de este mundo, a lo vil de este mundo, para avergonzar a los sabios. Es decir, Pablo quería desmarcarse de la filosofía griega y del pensamiento griego en Corinto, que decía que los mejores oradores, los que tenían mejor cuerpo, los que tenían mejor apariencia, los que tenían mejores casas, eso eran los usados por Dios. Pablo dice, no, para nada, es en la cruz, es en las debilidades, y por eso en 2 Corintios dice, yo me gloriaré más bien en mis debilidades. Algo que me encanta porque es en este tiempo donde hay a una revolución de la teología de la prosperidad, que habla que si crees en Dios tienes que tener una casa grande, un auto grande, un yate grande y todo lo mejor. Es hoy donde podemos redescubrir la teología y el evangelio de la cruz, que específicamente se expresiona o se muestra en la carta hacia los Corintios. Entonces, la carta a los Corintios se vuelve en un manual de práctica. Y me parece muy interesante esto. Me recuerdo, yo soy pastor bautista y me recuerdo cuando hice mi concilio para poder ser ordenado como pastor a los 24 años, en el año 2010, me recuerdo que había una sección donde me hicieron muchísimas preguntas sobre teología, pero después venía una segunda sección acerca de lo que era práctica ministerial. Entonces muchas preguntas de sucesos, preguntas de situaciones diarias y cotidianas que se vivían en la iglesia. Y me parece genial porque la carta hacia los Corintios es eso, es un manual de práctica. Aquí la teología se transforma en un diario vivir. Entonces, hay algunas características de esta ciudad y hay un filósofo o un autor griego que se llama Estrabo, que dice que el costo y la depravación moral que involucraba una visita a Corinto era significativa. Y es más, él cita a un proverbio antiguo que dice, el viaje a Corinto no es para todos. Y incluso fue tan fuerte la perversión en la ciudad de Corinto
que los griegos utilizaron el término korintiasestai para, que obviamente que refleja el tema de la fornicación y la depravación sexual, y que significaba vivir a lo corintio. Y es significativo porque un habitante de Corinto, que se llamaba Corintio, era sinónimo de un depravado moralmente hablando para nuestro sistema, ¿no? Ellos pensaban de una forma totalmente distinta y en sus cánones y en su moral y en su sistema de vida social era muy, pero muy aceptado. Entonces es aquí donde Pablo hace que la teología baje, hace que el conocimiento de Jesús baje y les enseña a de que no sirve de nada que hayan creído en Jesús, que se hayan convertido a la fe si sus acciones no reflejan su comportamiento, si su moralidad no está de acuerdo a su fe. Entonces es muy importante esto. La edificación de una iglesia cristiana en una ciudad licenciosa y liviana como Corinto no era una tarea fácil, y esto lo expresa Thomas Lee. En esta próspera comunidad pagana, la inmoralidad, los litigios, la herejía y la brutalidad eran prevalecientes. Y hablo de Thomas Lee porque es uno de los libros también que seguimos en este curso, y para esta presentación yo he seguido su lineamiento en cuanto al abordamiento temático de la carta hacia los corintios. Bien, vamos a hablar acerca de la paternidad. Los versículos que inician las cartas hacia los corintios identifican a Pablo como el autor. Hay muchos que han desafiado esta afirmación de autoría paulina. Algunos académicos han insistido en que varias partes de 2 Corintios pueden no haber sido escritas en la misma ocasión. Bueno, ya vamos a ver de que incluso algunos dicen que 2 Corintios realmente segunda y tercera de Corintios, que son 2 cartas en una. Hay otros que incluso dicen que son muchísimos fragmentos dispersos que fueron acumulados en una sola carta. Cuando vamos a 2 Corintios ya vamos a hablar acerca de eso. Pero generalmente la paternidad paulina es aceptada. Una excepción a esto es 2 Corintios 6:14, del 6 al 14 al 7:1, que algunos académicos consideran como un agregado por un discípulo de Pablo. Entonces, bueno, esto no nos debe de asustar. Recordemos que incluso usaba un amanuense y posiblemente incluso tal vez alguien heredero de su teología, de su misión y de su trabajo, posiblemente también añadió algunos comentarios. Y en este curso no tenemos miedo para expresar eso, pues pensamos que también eso es usado por el Espíritu Santo para hacer ediciones a los escritos originales. Entonces, esto es muy importante entender. Bien, vamos a hablar acerca de la fundación de la iglesia. Pablo fue a Corintio desde Atenas en su segundo viaje misionero en Hechos capítulo 18, verso 1. Y esto es importante entenderlo. Aquí está en la historia gobernando el emperador Claudio. Y en su segundo viaje misionero, después de pasar un poco de tiempo en Atenas, entonces Pablo viaja hacia la ciudad licenciosa. Allí se encontró con Aquilas y Priscilas, que eran fabricantes de tiendas como Pablo. Y obviamente Pablo necesitaba trabajar. Recuerda que Pablo él era fabricante de carpas. Entonces es muy importante esto, pues él se pagaba a sí mismo muchas veces su viaje. Y esto es significativo porque nos enseña también de que muchas veces una persona que está en el ministerio también tiene que trabajar y hacer cosas durante su ministerio para poder financiar lo que el Señor le ha pedido que haga. Estaban entre los judíos expulsados de Roma por el emperador Claudio. O sea, recuerdan lo que aprendimos, ¿no? en el libro de Romanos, de que en el año 49 hubo un edicto de Claudio, ¿no? Y este edicto fue registrado por el historiador romano Suetonio en su libro Los 12 Césares, y él dice que
Claudio, aburriéndose de los problemas que habían en las calles de Roma por un tal Cristos, a los cuales se entiende de que es Cristo, decide expulsar a todos los judíos, pues en ese entonces el cristianismo, o los del camino, como se llamaban antes, eran mirados como una secta judía. Entonces, Suetonio dice de que Claudio finalmente expulsa a todos los judíos de Roma. Como expliqué en esa clase, en la clase anterior, realmente los judíos eran un problema para, para los romanos en la ciudad de Roma, pues estaban exentos a los impuestos desde tiempos de, de Marco Antonio, desde los tiempos, ¿cierto?, de Augusto César. Estaban exentos a impuestos y como no tenían una vida licenciosa, sino una vida obviamente moral y éticamente hablando muy alta, ellos prosperaban muy, pero muy fácilmente. Entonces pareciera ser que se estaban enriqueciendo mucho. Entonces también está esa teoría de que Claudio los expulsa, pues se transformaron en un problema financiero en la ciudad de Roma. No obstante, Aquilas y Priscila, este matrimonio que siempre aparece junto y me parece maravilloso, eso siempre aparece junto en el libro de los Hechos, van a vivir a Corinto, y como eran fabricantes, ¿cierto?, de tienda, y muchas de estas tiendas se hacían con cueros, tenían que estar cerca de un puerto para recibir la mercancía fresquita. Y allí entonces es donde Pablo los encuentra y se hacen grandes, grandes amigos. Entonces, Pablo vive por 18 meses en este puerto de Corinto y funda la iglesia. No obstante, no debemos de olvidar la oposición de los judíos, los cuales quitó a Pablo de su ministerio en la sinagoga, pero halló otro lugar cercano para la evangelización. La resistencia al ministerio debe haber sido sumamente intensa y Pablo recibió mucho ánimo por medio de una visión divina. ¿Se recuerdan cuando la visión divina lo fortalece? Y el apóstol permaneció, como ya mencioné, 18 meses allí, pero hacia el final de ese periodo los enemigos judíos lo llevaron ante Galión, el procónsul romano de Acaya. Y aquí aparece un nombre muy interesante, Galión. Pues Galión es una de las grandes fuentes arqueológicas que hoy nosotros tenemos para poder señalar de que los escritos que están en el libro de los Hechos son verdaderos y también nos sirve para poder construir la cronología de los viajes de Pablo. Incluso la inscripción de Galión, aquí se las tengo para que lo muestren, incluso subrayamos aquí el nombre donde aparece Galión, es una inscripción del año 51 después de Cristo. La tenemos aquí en inglés, pero voy a intentar de traducir. Dice, bueno, aquí está en el griego, aquí está en el inglés, dice Tiberio Claudio César Augusto Germanicus, investido con el poder del tribunal por el 12º tiempo, aclamado emperador por el 26 tiempo, padre de padres, por largo tiempo he sido no solo bien dispuesto hacia la ciudad de Delfi, pero también solicitado por su prosperidad y siempre he guardado el culto a Apolos. Se ha dicho para ser destituido por los ciudadanos como Julius Galio, mi amigo y procónsul. Entonces aquí está Galión. Entonces la autoridad que aparece en el libro de los Hechos citado por Lucas realmente existió. Entonces es un personaje que en tiempo y espacio es comprobable y me parece maravilloso porque podemos decir de que lo que está registrado en Hechos es válido, pero también nos ayuda también en la cronología de Pablo. Ahora, recuerden, como siempre les he enseñado, que la arqueología bíblica no existe para validar el texto bíblico, pues es una experiencia de fe, ¿no? Creemos por fe en la palabra del Señor, pero sí nos da mayor luz para tener mejores herramientas exegéticas e interpretativas a la hora de poder comunicar la palabra del Señor. También les quiero enseñar acerca del papiro 46, que es el papiro más antiguo donde se expresa la carta hacia los Corintios
Y el papiro 46 contiene la mayor parte de las epístolas paulinas y su fecha de copia, pues recuerden que estos son copias de las copias, es más o menos del año 175 al año 225 después de Cristo, es decir, casi 150 años tal vez de Corintios. Recuerden que primera a los Corintios se escribió más o menos por el año 53, 54 después de Cristo. Entonces, después 150 años de periodo de transición es algo muy poco en lo que son las copias de las copias. Recuerda, como ya lo he mencionado antes, que incluso los escritos de Homero tienen casi 1000 años, 1500 años de separación del original a las copias que hoy existen, y la gente cree en ellos con ojos cerrados. Y la Biblia tiene 150 años de diferencia, y si nos vamos al papiro 52, que es el papiro más antiguo que tiene algunas porciones del Evangelio de Juan, está fechado por el carbono 14 en el año 125 después de Cristo. Y Juan está fechado en el año 95, es decir, 30 años de diferencia, que sería nada en cuanto a los temas de papiros y de materiales originales. Hay una tercera carta a los Corintios que anda dando vuelta por ahí y se llama el papiro Bodmer X. Pertenece al siglo XIII y este es un conjunto que tiene una parte narrativa que se ha conservado, pero el texto epistolar tiene varias versiones latinas completas en el texto del papiro Bodmer. Ahora, yo no la he leído, pero sí he conocido de ella y es algo que se habla mucho, especialmente en lo que son los materiales no incluidos en el canon antiguo. No incluidos en el canon antiguo. Muy bien. La cronología de la relación de Pablo con la iglesia en Corintios es la siguiente. Y de esta cronología me he servido como base de Tomás Lee. Y me parece muy interesante. Número 1. Pablo evangelizó en Corinto durante su segundo viaje misionero. Ya lo hemos dicho en Hechos capítulo 18, verso del 1 al 11. Les recomiendo que lean la Biblia, que lean el texto bíblico, por favor, porque se van a encontrar con muchísima sorpresa y les va a dar una base contundente de lo que Pablo hizo en la ciudad de Corinto. Número 2, escribió una carta a Corinto, ahora perdida, en la cual instó a los creyentes a evitar la asociación con creyentes profesantes que eran inmorales. Si tú lees 1 Corintios capítulo 5, verso 9, dice, en la carta previa que les envié. Entonces, tácitamente inferimos que hubo una carta antes de 1 Corintios. Entonces, 1 Corintios sería en realidad 2 Corintios. Y más adelante vamos a aprender de que 2 Corintios, que hoy nosotros tenemos, realmente sería la cuarta a los Corintios. Entonces, estos hechos son bien significativos para poder construir la cronología paulina y la cronología de la constitución de las cartas, que nos permita tener mayor luz en nuestra exégesis y hermenéutica bíblica. Número 3, escribió 1 Corintios desde Éfeso durante su tercer viaje misionero. Entonces, Pablo, y por favor pongan atención a esto, Pablo funda la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero, pero escribe las cartas en su tercer viaje misionero cuando está en Éfeso, ¿ok? Aconsejó allí a los corintios sobre cómo tratar con problemas en la iglesia. Número 4. Hizo una visita dolorosa a Corinto desde Éfeso para corregir problemas en la iglesia. Su visita no cumplió la meta deseada y eso lo vemos en segunda hacia los Corintios, que es una carta maravillosa, que a mí me fascina porque vemos el corazón dolido y sufriente del apóstol por la iglesia que él mismo fundó, por sus ovejitas, por sus hijos espirituales que le están dando muchos problemas, que lo humillan, que lo insultan, y de eso ya vamos a hablar un ratito después. Número 5, envió otra carta también perdida llamando a los corintios a arrepentirse y los instó a disciplinar a un adversario en la iglesia. Eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 2, verso del 4 al 11. Tito llevó la carta a Corinto y los académicos han llamado severa a esta epístola. Es cuando, ¿se acuerdan cuando dicen que Pablo escribía severamente pero en persona era débil? Ya,
A eso se refiere. Y número 6, dejó Éfeso y fue primero a Troas y luego Macedonia, esperando noticias del éxito de la visita de su discípulo Tito. 2 Corintios capítulo 2, versos 12 al 13. Entonces, esa sería más o menos la cronología de Pablo. Número 7, Tito se reunió con Pablo en Macedonia informándole la cálida aceptación por la iglesia de la carta de Pablo y el deseo de verlo. Aquí hay una transformación, hay un vuelco. Número 8, Pablo escribió 2 Corintios desde Macedonia y la envió a Corintio por medio de Tito. Entonces, esto es muy, muy importante. Y número 9, fue a Corintio para su tercera visita. Fue a Corintio para su tercera visita. Entonces, esta es la cronología, son nueve puntos y obviamente, como ya les he mencionado, me sirvo de Thomas Lee, que es el libro que recomiendo para hablar sobre la cronología paulina en la carta hacia los Corintios. Por ahí quedamos entonces en la introducción, ya me voy a meter a los temas de primera a los Corintios y después de segunda a los